Señoras y señores, muy buenas noches. Esto es La Silla Roja, un espacio dedicado al análisis, a la crítica, a la reflexión. El día de hoy nos acompaña en el estudio el maestro Samuel León Sáez, politólogo de la Universidad Iberoamericana y maestro en, a ver si lo digo bien, mercados ilícitos de combustibles por la Universidad de Oxford. Samuel, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y el espacio. Y como siempre, Víctor Piz. Víctor, gracias, Enrique. Buenas noches, bienvenido, Samuel, qué gusto. Muchísimas gracias. Déjenme decirles que Samuel es autor de un libro que se denomina Huachicol, el nuevo mercado criminal en México, que tiene la particularidad de que está editado en México por Miguel Ángel Porrúa, pero nos decía Samuel, también hay una edición inglesa. Sí, hay una edición publicada en Inglaterra, el editorial se llama Palgrave Macmillan. Ajá. Y es el mismo título. Sí, y es exactamente el mismo libro, solo que en inglés. Correcto. ¿Por qué te metiste a esto? Es decir, hoy está de moda el huachicol, es primera plana desde hace ya como semana y media en México, atención internacional, pero nos decías que el libro se publicó en 2022. Sí, yo llego a Oxford cuando está terminando el gobierno de Enrique Peña Nieto. Llego a hacer un programa de maestría de 2 años. Y cuando llego estoy batallando un poco para encontrar un tema de tesis. Y a mí me encantaban 2 temas que yo jamás pensé que se tocarían, los llegué a trabajar en mi vida profesional antes de la maestría, que era la seguridad pública en México y nuestro sector energético. Y batallando, presenté varias propuestas, no me las aceptaban, y un día le dije a mi supervisor, oye, ¿y huachicol? Y me dijo inmediato, sí, venga, huachicol. Entonces, vengo a México en 2018 a hacer trabajo de campo. Yo había presentado originalmente una propuesta creyendo que era un problema local. Yo pensaba que iba a ser un estudio de Puebla y de Hidalgo, que se iba a limitar a eso. Y según estoy aquí haciendo el trabajo de campo, en el cual hablo con personas del sector de seguridad, con consultores energéticos, con gente de Pemex, con periodistas tanto nacionales como locales, me empiezo a dar cuenta que este es un mercado criminal nacional y que es una de las principales fuentes de ganancias para las redes criminales que operan en México. Así que así terminé especializándome en mercados negros de combustibles. Nos daba la impresión hace años, yo he escuchado del huachicol desde hace una década o poco más quizás, de que derivaba del robo de tuberías. La gente, casos muy emblemáticos, en Tlaxcala, por ejemplo, en Tlaxcala, en los límites con Puebla, picaba los ductos al punto de que pues, hubo aquel incidente, el incendio que se presentó, bueno, varios incendios se presentaron a partir de que comunidades se dedicaban a picar tubos y como que era un fenómeno, esto luego lo vendían en lugares, en las autopistas o carreteras, ya había hasta códigos, un bote encendido, date vuelta en la siguiente brecha y a 500 metros, 1 kilómetro está el expendio de combustible robado. Parecía un fenómeno muy localizado y de una escala relativamente menor. ¿Qué fue lo que ocurrió a partir de la investigación que hiciste, Samuel, para que se pasara de esa dimensión local y limitada a la gran industria que nos estamos enterando hoy, que es de facto el huachicol? Sí. Justo lo que dices es cierto. Empieza a nivel local como un fenómeno en el cual se involucran comunidades. Y luego hay un incidente que yo también lo utilizo en mi libro, que es como una especie de génesis criminal de este mercado, que es el incidente de la Cuenca de Burgos. Que esto es después de que Felipe Calderón lanza su guerra en contra del narcotráfico. El cártel, en ese momento el cártel del Golfo junto con los Zetas, empiezan a hacerse del control de diferentes pozos en la Cuenca de Burgos, que es un yacimiento gigante
de gas de lutitas, de este tipo de yacimientos que se saca los energéticos con fracking. En el norte de Coahuila. Está en Coahuila, está en Monterrey y está en Tamaulipas. Y empezaron sobre todo a sacar un tipo de aceite que se llama condensado, que sale del subsuelo, prácticamente es claro de color, porque a diferencia de la mezcla mexicana, sale ya muy limpio. Entonces, por ejemplo, tiene mucha demanda porque refinarlo es muy barato. Y entonces se empiezan a coordinar con actores locales, muchos de Tamaulipas, y con actores en Texas. Porque esto no... hay todo un antecedente, ¿no? Este tema de las importaciones ilegales y de la dimensión transnacional del mercado. Empiezan a vender, y de pronto, en 2008, de casualidad, una oficina de un sheriff en Texas detienen un automóvil. Y el automóvil está cargado, no me acuerdo la cifra exacta, cerca de $1 millón en efectivo. Lo decomisan y de pronto les llega una carta y unos documentos de un empresario tamaulipeco, argumentando, estaba presentando recibos, estaba presentando documentos, que él comercializaba derivados en México, combustibles en general. Y esta oficina del sheriff al principio no saben qué hacer con estos documentos y se les ocurre contactar a la ICE y a la DEA. Oigan, tenemos este caso, y de pronto el ICE y la DEA se les ocurre, que es una gran idea, no entiendo de dónde vino, acaban averiguando que el único que puede comercializar energéticos en México es Pemex. Exactamente. Y empiezan a buscar, y lo que acabó ocurriendo es que se develó una red criminal súper sofisticada que le robó a Pemex cientos de millones de dólares. Y a partir de ese momento, ahí se acaba dando el rompimiento del cártel del Golfo y los Zetas. Empieza, una vez que ya se devela toda esa trama, se da una cierta cantidad de arrestos, te empiezas a dar cuenta cómo de pronto los Zetas empiezan a mover sus operaciones hacia Veracruz y ya están robando combustible. Van bajando y se meten a Puebla. Y de pronto, ya avanzando los años, te empiezas a dar cuenta que las demás grandes redes criminales también están involucradas en robar hidrocarburo y en venderlo a un precio con un descuento. Entonces ese es el incidente que convierte a este mercado de un fenómeno comunitario local a un mercado macrocriminal nacional. Muy interesante, Víctor. ¿Y en qué momento empieza ya, podríamos hablar de una industrialización, o no sé cómo decirle, justamente al fenómeno del huachicol? Cuando ya justamente intervienen los grupos criminales, porque justo recordaba Enrique, pues antes la imagen que teníamos todos justo era esta de que se picaban los ductos, por ejemplo, cerca de la refinería de Salamanca, ¿no? Sobre todo ahí. Pero ya cuando empiezan a intervenir justo los grupos criminales y empiezan a tomar control de los ductos, ya no empiezan a robar y empiezan ya justamente a crear una especie de industria. Sí, claro. Crean un mercado paralelo que además se inserta en toda la cadena invade distribución, de refinación, y de transporte y de distribución. Eso ocurre mucho durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que es cuando ya diferentes grupos, las grandes redes criminales del país ya se meten. Los ductos se convierten durante esos años en la principal fuente de robo, pero no es la única. Por ejemplo, una cosa con la cual yo he estado batallando muchísimo es para encontrar también el robo en refinería. También yo he encontrado algunos casos documentados de... Llegan las pipas. Las pipas que las sacan y presentan documentación falsa. Y de ahí roban. También el presidente, en su momento el presidente López Obrador, en una de sus múltiples mañaneras, que había que verlas con mucha atención, pero de ahí sale información valiosa, explicaba que en la refinería de Salamanca hasta encontraron como pequeños ductos
que estaban saliendo de la propia refinería y que se salían 2 kilómetros. Y es en ese momento en el cual se vuelve esta industria. Durante esos años, durante sobre todo el sexenio de Peña Nieto, el mercado explota internamente. Las fuentes para conseguir combustibles son internas. Entonces, obviamente, eso ataca a Pemex. Y luego lo que acaba ocurriendo, que es lo que estamos viendo ahora, es la rama transnacional, que es el famoso huachicol fiscal, sí, que la mayoría viene de Texas. Ya. ¿Cómo funciona el huachicol fiscal? Porque daba la impresión de que era una triangulación, se roban el petróleo en México, lo, entre comillas, envían a Texas y de Texas lo introducen con una denominación falsa, aceite lubricante, aditivo, etcétera, etcétera, pero en realidad es petróleo o gasolina. Sí. ¿Cuál es la mecánica, Samuel? Bueno, lo que acabas de decir es totalmente cierto, que han mandado crudo, es refinado en Estados Unidos y luego lo regresan. Hacen esto de etiquetar de manera... ¿cómo decirlo? De manera, estoy batallando un poco con ¿falsa? La palabra, de manera falsa, exactamente. Falsificar la y con eso te puedes volar el IEPS. Sí, claro. Esa es una parte también muy... Yo también he visto casos en los cuales ya compran el refinado directamente. Los norteamericanos, si a ti te compran diésel en Texas, los norteamericanos no tienen por qué preocuparse de... Y ocurre que ya en este lado, entrando a nuestras aduanas, se cambia el etiquetado, se ponen estos aceites lubricantes, se llegan a poner fertilizantes y depende también mucho, esto me lo han dicho personas que llevan mucho tiempo en importación en la frontera norte del país, depende mucho de la situación del IEPS. Si el IEPS se está cobrando, ese es un incentivo importantísimo para cruzar los hidrocarburos de manera ilegal, que sobre todo son gasolina y diésel. Porque luego la gente a mí me ha preguntado mucho sobre la turbocina. Hay algunos casos, pero obviamente no muchos tienen... Los canales de distribución se vuelven muy complejos. Los aeropuertos son federales, la demanda no es la misma. Si tú metes gasolina y diésel, aquí todos los automóviles te pueden consumir, el transporte de carga te puede consumir, las minas, hay una serie de consumidores importantes. Entonces yo he detectado casos que es tanto petróleo crudo que lo refinan allá y lo traen y derivados que adquieren directamente. También me han hablado de casos, pero dicen que este es más complicado, que tratan de pasarlo completo en negro. Y con eso se pueden volar el IEPS y el IVA. Y entra el litro con un 40% de ventaja. Claro. Sí, justo te quería preguntar si tienes cifras del tamaño del huachicol fiscal. Digo, es obviamente difícil saberlo, ¿no? Pero sí. ¿En qué medida ha evolucionado y ha crecido, ¿no? Porque justo recordábamos antes de entrar al aire en la entrevista que el expresidente López Obrador decía, no, pues es que el huachicol ya se acabó en México y lo que estamos viendo ahora es que sigue habiendo decomisos. O sea, es un fenómeno que está lejos de terminar. Sí, claro. Erradicar un mercado negro es muy difícil porque es un tema también de oferta y demanda, ¿no? Pero sí, en este momento, bueno, yo estuve ayudando al Financial Times a sacar un artículo que publicaron recientemente y ellos que tienen un gran departamento de Big Data sacaron esta cifra que se estima que en los últimos 5 años, entre el 16 y el 27% de todo el consumo energético de México vino del mercado ilícito. Esto es entre 172,000 a 290,000 barriles diarios. En cada barril vienen 159 litros. Y luego si te vas ahorita que salió muy buena información con las filtraciones de Guacamaya Leaks y con este escándalo de la barredora, hay llamadas de cómo hay intermediarios que están vendiendo diésel robado a $16.50 el litro sin factura y $17.50 con factura. Que ahí ya le complicas más a las autoridades.
Porque si logras facturar, esa es una cosa que tiene este mercado negro, también saliéndome un poco de la pregunta. El bien traficado no es inherentemente ilegal. Entonces tú puedes protegerte con documentación. Puedes tener facturas, puedes tener permisos de importación y genera millones. Y luego, en referencia a lo que le ocurrió al expresidente, yo creo que Obrador, cuando él llega, y esto yo también lo pongo en mi libro, él tiene dos grandes misiones, ¿no?, que él tiene que cumplir exitosamente. Una es salvar a Pemex. Eso es una. Y la otra, pues obviamente, es mejorar esta crisis de inseguridad que nos ha traído a los niveles de violencia más altos que ha visto el país desde la Revolución Mexicana. No es cualquier cosa. Y pues cierran una serie de ductos que yo hasta batallé para encontrar exactamente cuáles cerraron, porque no fueron muy transparentes con el tema. Y eran los ductos más problemáticos, donde había más robo y donde se transporta más. Los ductos permiten transportar cantidades masivas de derivados y empiezan estos incidentes de escasez. En 16 estados de la República, estados importantísimos, ¿no? La Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato. Y llega un momento, obviamente, que los van a tener que acabar reabriendo. Hay un estudio de Credit Suisse y otro estudio de la Universidad ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, sí. que estiman que el costo de esos cierres fue superior a las pérdidas que generó el robo de hidrocarburos en México en 2018, que es uno de los picos que alcanza el mercado negro. Cuando Obrador entra al poder, el mercado negro está alcanzando uno de sus picos, en el cual se robaron, solo en ese año, 21 millones de barriles. Solo en ese año. Nada más para ponerles un ejemplo de la escala de esa pérdida, la Comisión Reguladora de Energía en su momento pidió un estudio para medir el mercado ilícito de combustibles y estimaba que entre 2011 y 2015 se habían robado 51 millones de barriles. Solo en 2018 se habían robado 21 millones. Compra estas famosas pipas, bueno, que si el presidente tenía un talento era para dominar el discurso colectivo y la agenda mediática. Y pues, por ejemplo, yo hablando con especialistas del sector energético, Guadalajara solo requiere 400 pipas al día. Entonces también, yo siento que el presidente decide, una vez que cierran los ductos, y obviamente con eso cae significativamente el robo durante unos meses, él decide adjudicarse una victoria, trae unos niveles de aprobación altísimos que siempre mantuvo, lo declara desaparecido y el problema continúa. Ya para 2019, y una vez más yo lo pongo en el libro, sale varias veces Romero, el ahora director general del Infonavit, antes director general de Pemex, a decir que les habían robado 1.8 millones de barriles en 2019. Y yo hago una petición de transparencia que me contesta Pemex con el ahora desaparecido INAI, y yo encuentro 6 millones de barriles faltantes en ese año. O sea, la revelación fue por la tercera parte de lo que a ti te respondieron vía transparencia, ¿no? Sí, claro. Y el mercado negro se adapta. Esa es otra cosa que hasta se ve en lo local. Yo cuando hablé con periodistas locales, después de esta balacera que hubo en Palmarito, que esta fue en 2016, fue en esta zona del Triángulo Rojo en Puebla, que son estos municipios que están muy cerca de la zona automotriz de Puebla, de la capital. Una vez que se da esa balacera, se da un despliegue enorme de fuerzas federales y los grupos simplemente se van a la Sierra Norte de Puebla. Que la Sierra Norte de Puebla tiene una selva que es como la del Congo. Es una selva que los 365 días del año está verde. Entonces llegas allá y encuentras un ducto. Ves las imágenes, porque luego hubo ahí reportajes extraordinarios de marinos monitoreando los ductos, y son unas zonas inhóspitas. Y se fueron allá a ordeñar los ductos, mientras la zona desarrollada urbana del estado tenía una fuerte presencia federal. Y lo mismo le pasó al mercado negro a nivel nacional. Cuando hablas de mercado negro, recordamos que en el pasado se hablaba de otros. Por ejemplo, la gasolina bautizada. El tráfico ilegal no solamente era de robo, sino adicionalmente de adulteración del combustible para
poderlo vender con ventaja en las estaciones de servicio. O bien, también vendido legalmente el combustible robado. No tenía que instalarse en esos lugares aledaños a las autopistas ni poner señales, sino directamente se lo vendían al gasolinero. Esto aparentemente ha sido más combatido por los controles volumétricos y temas de trazabilidad en el combustible, etcétera. ¿Ya desapareció esto, la adulteración, por lo que tú has investigado, Samuel? Yo casos de adulteración he encontrado algunos casos locales, pero parece que ese no es el problema más grande. Recuerdo participé en un foro de periodistas de investigación del Colegio de México y había un caso local, pero siempre se quedó en lo local, de un grupo que estaba robando diésel en Hidalgo. Y entonces decidió Pemex, ¿por qué no se los cambiamos a turbocina? Y empezaron ellos, que controlaban una serie de municipios, empezaron a sacar la turbocina, que tiene un octanaje altísimo, y empezaron a descomponer los coches de la zona. Hasta le adulteraban el color, porque la gasolina es roja. Entonces hasta encontraban ellos cómo cambiarle el color para venderla. Y algo impactante de estos grupos y de su adaptabilidad era que estos grupos se metieron luego a vender refacciones de coches. Porque como estaban ellos mismos arruinando los vehículos de la zona, se metieron ellos mismos a mercado que ellos mismos generaron. Sí. Ya ha habido varios casos, esto sí, la UNEXPO constantemente lo denuncia, de gasolineros. Lo que yo creo que le interesa a los grupos, a estas redes criminales, es llegar con pipas y llegan a las estaciones de servicio con gente que está muy involucrada o los amenazan. Y les dicen, aquí te traigo tantos millones o tantos miles de litros, te lo dejo a 17 pesos. Y ya por ello sabes que es ilegal. Y les obligan a ellos a vender estas grandes cantidades. Que ellos tienen que... eso me lo dijo hasta un exfuncionario de Pemex Petroquímica. Las cantidades robadas son tales que se necesita a la fuerza, por ejemplo, en la gasolina de estaciones de servicio. Luego también me han hablado, por ejemplo, que hay compañías en México de transporte, por decirles, de transporte de carga, que tienen sus propias gasolineras internamente. Entonces, por ejemplo, tienes una gasolina de diésel y ahí compras lo que quieras. Y genera una cosa, volviendo al dato del Financial Times, se estima que en los últimos 5 años ha generado entre 12,000 a 21,000 millones de dólares este mercado negro. Sí, nos da una idea de la dimensión. Claro, y que además tiene una serie de ventajas enormes. No tienes que no necesitas grandes estructuras de importadores. No tienes que tener a gente en Asia, en India, para conseguir precursores para metanfetamina o para fentanilo. Simplemente o lo traes de Texas o te lo robas internamente. Y generas millones de dólares. Ya estamos mucho más allá de una guerra en contra del narcotráfico. Nos estamos enfrentando a conglomerados criminales que están ultra diversificados y que invaden la economía formal. No solo generan dinero a partir de mercados ilícitos. Claro. Sí, quizás un poco la pregunta tiene que ver con este caso reciente para pedir tu opinión de qué manera y en qué velocidad ha evolucionado este fenómeno en México hasta el involucramiento de grupos del crimen organizado muy sofisticados para tener colusión o connivencia de autoridades, por ejemplo, en este caso, navales, ¿no? de Marina Armada de México. Este caso que se dio a conocer hace unos días, que aparentemente fue una denuncia del propio exsecretario de Marina de hace 2 años, pero se dice que la investigación como tal pues tiene 6 meses, hasta llegar al punto de que se anuncia la detención de 14 personas, marinos, empresarios, civiles, en fin, una red enorme, 10 millones de litros de diésel que fueron incautados. ¿En qué medida ha evolucionado este crimen justo para llegar a este nivel de sofisticación? Yo, para contártelo hasta con años, en 2019 cae internamente, se contrae el robo interno. Y de pronto empieza a pasar una cosa un poco extraña, de la cual yo escribí en 2022.
antes de que esto estallara. En 2020, para diciembre de 2020, las importaciones de aceites base y lubricantes rebasan la demanda de 2019 por 2.5 veces. Por 2.5 veces. Tengan en cuenta una cosa, porque luego nos olvidamos rápidamente. Estamos en el confinamiento de la pandemia. Claro. Todo el consumo energético del país obviamente ha caído, Sí, claro. y de pronto esto está ocurriendo en nuestras aduanas. Para 2021 aumenta en un 50% las importaciones otra vez de lubricantes, de aceites base, de componentes de mezcla en comparación con 2020. En mi lectura, y hablando de este tema también volviendo a la adaptación, como se les empezó a complicar, que otra vez yo creo que ya está otra vez creciendo, el robo interno, las redes criminales se reorganizan y empiezan a traer de afuera. Y bueno, a lo que decías que es un tema importantísimo, Víctor, lo que he encontrado en análisis académico sobre seguridad pública, sobre todo en América Latina, que como tenemos aquí el problema, somos la punta de lanza en materia de investigación en ese ámbito, es que todos estos mercados negros se vuelven de este tamaño con la colaboración de unos actores que en los estudios se llaman actores grises. Estos actores grises son actores que se mueven entre la legalidad blanca y la ilegalidad negra. Ocupan cargos que son claves para estos mercados negros y que pueden variar en importancia. Pueden ir desde el pobre ingeniero de Pemex al cual lo están amenazando, o también por voluntad propia, que instala una válvula hermética en un ducto, hasta una figura más poderosa, como un vicealmirante. Un contraalmirante, sí, claro. Exactamente. Y sobre todo, un actor como ese, en los estudios académicos, hasta los llaman extensores de red, porque tienen tal poder que pueden garantizar la impunidad, pueden conseguir que una aduana permita que esto entre, y expanden el tamaño de estas operaciones ilícitas. Y pues lamentablemente es un problema muy grave que tenemos en nuestro país, el problema de los actores grises. Claro. Sí, sin duda, el involucramiento de quienes debieran dedicarse a hacer cumplir la ley, pues garantiza que se pueda seguir incumpliendo. Exactamente, y que de verdad permiten y que cumplen funciones desde la escala más pequeña, otra vez poniéndoles otro ejemplo, desde las autoridades municipales, ¿no?, que pueden estar halconeando para que si llega alguna fuerza federal que no está criminalmente cooptada, porque eso ocurre, el Estado se persigue a sí mismo. Esto es una cosa muy grave, porque claro que hay gente decente ya hay en el Estado. Les pueden reportar a los huachicoleros locales que se está acercando un comando del ejército que los va a tratar de detener. Y eso va en aumento. También incluye empresarios, no solo son funcionarios públicos. Y acaba de salir hoy en la prensa que hay una investigación de la Fiscalía contra 550 empresas importadoras. Los actores grises pueden ser tanto individuos como entes. Y hasta puede llegar, que esto es una cosa grave, puede llegar a comprometer a instituciones, que es creo lo que le ocurrió mucho a Peña Nieto con Pemex. Que Pemex muchas de sus funciones quedaron comprometidas porque el mercado negro lo infiltró y lo cooptó. Qué historia. Déjanos hacer una pausa, Samuel, y regresamos para continuar con esta charla. Estamos con el maestro Samuel León a propósito de los mercados ilícitos de combustibles. Estamos en La Silla Roja. Estamos en esta conversación con el maestro Samuel León, especialista en mercados ilícitos de combustibles, sobre el huachicol. Samuel, nos comentabas a propósito de la investigación que hiciste que los mercados ilícitos de combustibles no son privativos de México, aunque México es uno de los grandes casos. En tu libro refieres otros casos. ¿Cuáles son y qué diferencias y similitudes tienen respecto a lo que encontraste en México? Bueno, primero la gran diferencia de México con el resto de los mercados negros de combustibles del planeta es la escala.
y también la sofisticación. Obviamente un mercado de un tamaño tan grande tiene que ser sofisticado. El único caso que se parece al mexicano es el de Nigeria, que hay en la zona costera, que es la zona del Níger Delta, hay una cantidad de robo enorme. Y hasta hay mucha refinación artesanal, que en México ya se empieza a presentar esta refinería que encontraron recientemente. Eso me lleva, por ejemplo, al que me mencionaste, Enrique, fuera de cámara, al caso de Venezuela y de Colombia. Por ejemplo, en Colombia hay mucho robo en estas zonas inhóspitas que tiene Colombia, donde ha habido presencia histórica de las FARC y que ahora son nuevos grupos, porque ahí también pasan ductos. Tienen otra compañía ellos paraestatal que se llama Ecopetrol. Y para hacer cocaína, hay un momento en el cual, previo al polvo, se obtiene un producto que se llama pasta base, que es como una especie de plastilina. Y para fabricar eso se necesita de gasolina. Y también, muy parecido al caso nigeriano, pero en una escala mucho menor, había mucha refinación en selvas de Colombia de petróleo crudo para volverlo gasolina y acabar produciendo cocaína. Otro ejemplo, cuando aparece el califato islámico en la zona de Irak y de Siria, ya existe toda una red de tráfico que se remonta a las sanciones que Occidente le había puesto al régimen de Saddam Hussein. Entonces, cuando ellos llegan, ya hay toda una red de operadores que se dedicaban ya a traficar petróleo. Ese es otro tema para un libro en sí, pero es una opción para regímenes que están sancionados explotar mercados negros. Entonces ahí se dio una cantidad se estaba sacando cantidades masivas de petróleo que venían de Siria y de Irak y los están metiendo a Turquía. En todos está la presencia de estos actores grises. En todos te encuentras a los que proveen transporte, a los que proveen protección, a los que garantizan impunidad. Otro caso, entre Malasia y Tailandia hay mucho tráfico marítimo, porque ambos tienen como diferentes subsidios para diferentes derivados. Entonces, por ejemplo, Malasia está subsidiando la gasolina y Tailandia el diésel. Entonces, obviamente, hay actores criminales, porque es un tema oferta y demanda, que encuentran que se puede generar una ganancia y están traficando mutuamente el derivado que no está subsidiando en su respectivo país. Y hay más casos. Hay casos en la Unión Europea. He encontrado hasta algunos casos muy pequeños en Estados Unidos de perforación de ducto. Entonces no es una cosa. Yo de las primeras cosas que me topé de materiales del tema fue un reporte del Atlantic Council. Y ahí dicen una cosa muy lúcida. Obviamente, como también hay una necesidad de consumir energéticos, hasta tiene demanda inelástica, siempre va a haber actores que estén dispuestos a explotarlo. Poco más si te remontas hasta las destilerías de la época de la prohibición del alcohol en los Estados Unidos. Me recordaste esas imágenes de destilerías caseras que fabricaban algo que se parecía al whisky y era lo que se traficaba de Canadá hacia Estados Unidos o en diferentes estados de la Unión Americana. Pero bueno, mercados ilegales ya tienen una larga historia. Sí. Víctor. Sí, ¿qué tanto se ha internacionalizado o globalizado el tráfico ilícito de combustibles desde y hacia México? Claro, la referencia pues es Estados Unidos, pero digo, si nos remontamos al tráfico de marihuana y de cocaína, pues sí hay redes, ¿no?, que operan en México, en otros países. ¿Qué tanto se ha internacionalizado esta red de criminal de huachicol? Todo el crimen en el planeta se ha globalizado. Todo. Porque obviamente la necesidad de estar comerciando a nivel global ha creado una serie de estructuras de transporte, de logística, que permiten a grupos criminales beneficiarse y alcanzar otras jurisdicciones. Ahora, también hay que entender que esto también opera en ámbitos locales, de una manera muy micro, pero se expande a nivel macro. Del tema de las importaciones hacia México, del tema de México y de la rama transnacional del mercado negro, yo he encontrado algunas menciones de que también se trafica de Centroamérica, ya hacia Centroamérica.
También he encontrado casos de que se manda petróleo crudo que sacan de plataforma, que lo mandan hacia Sudamérica. Hasta he encontrado, que esto es una cosa ya de locos, pero que en la sonda Campeche, esto en una petición también de transparencia que yo no se le hice a Pemex, pero la encontré con el número de folio, que en paz descanse el INAI, que era una maravilla. Encontré que había grupos armados que estaban llegando en lanchas rápidas a las plataformas de la sonda Campeche. Sí. Y había un caso, que a mí este es otro libro, que llegaron, obviamente, esto hasta lo dijo el almirante secretario de Obrador, llegaban y ya sabían a dónde iban. Porque además estas plataformas son pequeñas ciudades. Llegaron y desmontaron un helipuerto de plataforma marítima que valía 10 millones de pesos. Y se lo llevaron. ¿Y a quién se lo vendieron? No es un helipuerto que le puedas poner a algún oligarca en Polanco, ¿no? No. Es un helipuerto, me imagino, de unas especificidades, muy específico, ¿no? Sí, sí, para quitarlo de ahí y ponerlo en otro lugar. Debe ser para otra plataforma. Sí, claramente. ¿Y quién lo compró? Entonces yo he encontrado esos casos. Me falta meterme un poco más a investigar sobre qué pasa más allá de México y de Estados Unidos. Pero he encontrado menciones de esos casos. También esto de que salen a aguas internacionales, y de esto hay hasta registros satelitales. Se encuentran con otra embarcación otro buque, sí, y lo cambian. Bien, claro. Conectan ductos, mangueras. Y una práctica que se llama bunkering. Samuel, en los análisis que has hecho, ¿cómo valoras la respuesta del Estado? Yo me imagino que el hecho de que haya estos actores grises dificulta la persecución del ilícito. Si todo fuera en la parte negra, quizás sería más transparente lo que se tiene que hacer. Pero estos actores grises involucran, como decíamos, funcionarios públicos, empresarios y, bueno, ahora estamos viendo que hasta personal de la Marina. ¿Cómo calificas en lo que investigas las diferentes respuestas que el Estado mexicano ha tenido frente a este hecho? Esto lo digo, yo soy crítico, no estoy alineado. Yo sí creo que esta es la primera vez desde que yo llevo investigando al mercado negro, desde 2018, que este es el primer golpe fuerte que recibe. Esta serie de detenciones también, ir por un actor gris como un vicealmirante es una cosa muy disruptiva. Y esto de que se iban a sacar 200 órdenes de aprehensión. Yo creo una cosa que siempre ha dicho Eduardo Guerrero y Alejandro Ope, que en paz descanse, era que a estas redes criminales que operan por oferta y demanda, tú lo que puedes hacer como Estado es atestarle golpes que les aumenten los costos. Porque operan bajo una lógica de oferta y de demanda y de generar ganancias. Un golpe de ese tamaño, que implica 200 órdenes de aprehensión, que vamos a ver dónde va este tema de 500 empresas, y que incluye actores grises muy poderosos, sí le crea una disrupción al mercado negro, de la cual puede que le cueste recuperarse y alcanzar esas escalas. Tenemos que ver, porque obviamente esto es muy difícil de simplemente erradicar. Si tú vas a un país de primer mundo, hay mercados negros. Estoy un día, se los dije en Oxford, y había maestros que se quedaron horrorizados, pero había drogas en los antros de Inglaterra. Claro que había droga. No acaba en balaceras, ¿no? Estas redes criminales se adaptan a sus entornos, se adaptan a los estados, y eso es a lo que debemos aspirar nosotros. Sobre todo para disminuir la violencia que estos grupos generan. Porque si tú quitas a un actor de esta cadena, otro lo va a reemplazar. Porque hay grandes ganancias que generar. Y puedes mandar este mensaje de órale, involúcrate, pero los costos van a ser altos. Y este primer golpe que lleva a cabo la presidenta y su secretario de Seguridad es una primera muy buena señal que yo llevo esperando desde 2018. Sí, el golpe de la autoridad encarece el costo de operar. ¿Este mercado puede diversificarse más de lo que se ha diversificado? Sí, claro. Puede adaptarse, puede diversificarse, se pueden ir a otras actividades.
A mí una cosa que me dijeron en su momento, igual, periodistas, consultores de seguridad, consultores energéticos, fue que cuando Calderón lanza su guerra contra el narcotráfico, en ese momento el Estado está obsesionado con el tema de las drogas. Y es por lo que van. Y en ese momento los grupos criminales se dan cuenta que si tú estás traficando con hidrocarburo, es mucho más fácil evadir al Estado. Y si ahora te pones a leer de seguridad, no solo tienen ahora que estamos con la monserga de Trump, no solo tienen el consumo norteamericano, también tienen los mercados negros locales. Aquí las drogas en la ciudad ven generar una cantidad de dinero extraordinaria. La trata de personas, la piratería, la tala ilegal, que ese es otro que se parece mucho a este mercado negro. Porque parece también consigues permisos de no, esta madera exótica, mira, yo la conseguí acá. Entonces sí podremos esperar un periodo de adaptación. Ligada a la extorsión, al secuestro, en fin. A la extorsión, al secuestro, y por lo menos que pueda disminuir su tamaño, aunque por lo menos sea de forma coyuntural y que no alcance estos niveles, porque a mí, previo a todo esto, el Departamento del Tesoro norteamericano salió antes del decomiso en Ensenada y en Altamira, estos dos decomisos masivos, salieron a decir una cosa que yo estaba diciendo desde mi foro, que es de este tamaño el foro, que este mercado negro se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento para las redes criminales en México. Entonces sí, podremos esperar una adaptación. Claro. Y yo creo que a lo que podemos aspirar es a controlarlo. Y a controlar su expansión, porque esto se puede volver, ya lo hemos dicho, de billones de dólares. Aquí nada más por decirles un dato que me preocupa, la UNEXPO había dicho que hay 22,000 puntos de consumo ilegal de hidrocarburos en nuestro país. 22,000. 22,000. Eso quiere decir que por cada estación legal de servicio hay 1.6 ilegales. Sí, porque son 13, 14 mil estaciones, ¿no? Sí, más o menos. Exactamente. Sí. Esta conjunción de mercados ilícitos, porque finalmente todo es mercado, tráfico de diferentes cosas, madera, ya también se ha metido al control del proceso económico. Hemos visto organizaciones criminales que fijan precios, que establecen a quién comprar, a quién vender, que establecen ciclos incluso. ¿En qué medida has visto esto en otros lados o en qué medida es algo original que solo se presenta en México? Bueno, se presenta en otros lugares, muchos de Latinoamérica. El comando Vermelho en Brasil, que es otra red macrocriminal enorme. Yo no la he analizado, amigos míos la han analizado. Y ellos, por ejemplo, controlan favelas enteras en Brasil, en los grandes núcleos urbanos brasileños. Y lo que dices, Enrique, controlan quién vende qué y luego hasta también resuelven conflictos. Porque también se aprovechan de las carencias de nuestros estados. Entonces, si tú tienes una bronca, Víctor y Enrique tienen un problema de una propiedad que no hay documentos y están en una favela, y muy parecido acá, ¿no? Si el estado brasileño no te resuelve o es muy corrupto, mejor ve con el comando Vermelho y ellos se lo resuelven ustedes dos y llegan rápido a un acuerdo. El problema que tenemos muy particular en México es que obviamente somos frontera con la primera potencia económica del planeta. Y también eso quiere decir que nuestras redes criminales tienen unos recursos que no hay en otros lados. Tienen acceso a un armamento que no hay en otros lados. Y sí hemos tenido un crecimiento. Una de las consecuencias más graves del abrazos no balazos es el tema de que se ha extendido el control territorial de estos grupos a nivel local de una manera muy considerable. Y de ahí el crecimiento de la extorsión. Entonces esas serían las diferencias. Yo creo que el único que hay similar en el planeta es en América Latina. Víctor, nos quedan 4 minutos. Sí, pues digo, además de agradecerte que nos hayas acompañado esta noche, ha sido muy ilustrativa la conversación. Gustoso. Digo, los grupos del crimen organizado pues también tienden a atomizarse, ¿no? Porque pues tienen igual disputas internas, pero justamente están siendo perseguidos por las autoridades. Tú, en tu estudio,
¿qué grupos ves más involucrados o más posicionados, grupos del crimen organizado, en las redes criminales de Huachicol? Cárteles. Bueno, el tema es que todos los grandes grupos están involucrados. Todos. Sí, sobre todo Jalisco, Sinaloa, que son dos redes macrocriminales. El problema es también cómo operan estos grupos, porque ellos tienen se esparcen mucho por sistemas de franquicias, que es un legado que dejaron los Zetas. Esto también venía en las revelaciones Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, y Anabel Hernández hablaron del tema. Cuando está la Barredora en Tabasco, llega hasta un broker del cártel Jalisco a meter a ese grupo, que es un grupo tabasqueño que está ahí metido, que hasta es operado, ¿no?, por una institución de seguridad estatal. Se meten bajo el paraguas de este conglomerado, están metiéndole dinero a la red, recursos, y también ellos reciben el nombre, reciben las estructuras logísticas. Entonces tienes un problema muy complejo en el cual tienes grupos que son locales y que operan con los nombres de las redes macrocriminales. Al amparo de esas redes, digamos. Al amparo de esas redes, y se hacen del nombre, se vuelven una especie de franquicia. Y también aprovechan que estos grupos están enquistados a nivel local, cuentan con apoyo comunitario, han cooptado a actores locales, y luego también hasta hay grupos, es que es una cosa complejísima. Hay grupos como el Cártel de Santa Rosa de Lima, que se origina en Guanajuato y que se especializa mucho en robo de hidrocarburo y que ahorita se está pasando a Hidalgo. Y constantemente se están atomizando, tienes toda la razón. Y ese es un problema muy, muy grave que hemos encarado desde 2007 a la fecha. Pues qué mundo, realmente nos estás develando un mundo del cual a veces con noticias específicas vemos ahí por una rendijita, pero nos estamos dando cuenta que es un universo completo, de los mercados ilícitos, redes criminales, diversificación criminal. Se nos acaba el tiempo, Samuel, te agradecemos mucho tu presencia. El maestro Samuel León Sáez, autor de, perdóname, otra vez se me olvidó el nombre, Huachicol, el nuevo mercado criminal en México. Y pues vamos a tener que seguir atendiendo esto que, pues ojalá hoy, con esta señal que te refieres de la aprehensión de personal de alto perfil de la Marina, pueda ser el inicio de un combate efectivo, ya sea para controlarlo como refieres, o si se pudiera, pues para exterminarlo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Maravilloso. Víctor. Gracias, buenas noches, saludos. Y sobre todo, gracias a usted por la gentileza de su atención. Lo invitamos a que siga la próxima edición de La Silla Roja dentro de una semana. Muy buenas noches.